Que la gracia del Señor se derrame abundantemente sobre ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 5 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estábamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es una continuación de la perícopa del Evangelio del día de ayer, en donde se nos introduce la necesidad de la oración por parte de los discípulos y la enseñanza de Jesús de la oración, iniciándola precisamente con la oración del Padre Nuestro. Y como decíamos anteriormente, es importante definir bien cómo es una buena oración y sobre todo en qué se basa una buena oración, para que luego lo que viene después de la oración produzca más frutos y sobre todo para que nuestra oración sea escuchada. Y es que no es muy frecuente, pero es también algo muy certero, de que hay mucha gente que termina alejándose de la vida de la iglesia y sobre todo, y más que todo, termina enojado con Dios por culpa de la oración. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que, al no saber cómo orar y no saber cómo desarrollar su oración, cuando llega al punto en donde pide al Señor a través de la oración por alguna necesidad, alguna urgencia o cualquier otra situación, muchas veces esa oración no es escuchada por parte de Dios, o así parece. Pero el problema no es que Dios no escuche. El problema no es de que Dios haga oídos sordos a nuestra oración. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir. No sabemos muchas veces la insistencia y sobre todo no sabemos que cuando tenemos que pedir a Dios, tenemos que saber cómo pedir. Y eso es lo que el Señor nos habla ahora. No solo a través de la insistencia de la oración, sino también a través de la forma en cómo lo tenemos que hacer. En primer lugar, el Señor nos dice: insistan en la oración. Y es que muchas veces la pereza nos domina ahora. Y es que el mundo también a nosotros ahora nos invita continuamente a la pereza espiritual. O, como lo dice tantas veces el Papa, tanto en el Evangelii Gaudium como también en la carta apostólica de Cielo y de Cedravi, una de las grandes tentaciones del mundo de ahora hacia el cristiano es meterlo en una mundanidad espiritual, en donde yo simplemente mi oración solo la hago cuando necesito de Dios. Y si Dios no me escucha la primera, entonces lo abandono. No insisto. ¿Por qué? Porque me da pereza orar. Y eso es el gran problema de nosotros como cristianos. Nos da pereza orar. Nos da una gran flojera ser insistentes en la oración. Pedir continuamente al Señor y estar ahí pidiéndole al Señor. Y eso es importante. Rogar al Señor continuamente. No dejar el día a día que tenemos en nuestra vida sin orar al Señor, sin elevar nuestra plegaria al Señor. Precisamente por eso es que la oración principal de la iglesia, como lo es la Santa Eucaristía, la Santa Misa, se realiza todos los días y no se suspende si no es por algo extremadamente grave, como lo que ha pasado hace poco con la pandemia del coronavirus, o por ejemplo en lugares en donde cuando hay tormentas, tornados, huracanes, es imposible ir a la Santa Eucaristía. Pero en general,
La Santa Eucaristía se celebra todos los días, en muchas partes de la iglesia. Es una oración constante porque la iglesia quiere que nosotros también tengamos la posibilidad de orar continuamente al Señor. Y no solo en el templo, sino en cualquier lugar. Por eso la oración, nos dice el Señor, se hace ya donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Y si bien, obviamente, lugares santos como lo es el templo, son importantes, son los lugares más privilegiados para la oración, no quieren decir que sean los únicos. En la intimidad de nuestro hogar, de nuestra habitación, nosotros podemos tener la capacidad también de orar. Y qué hermoso es cuando las familias en sus hogares tienen un altar en donde puedan orar al Señor. Ese altar familiar muchas veces son pues esos muebles donde se ponen televisores y cosas así, que cuando ya se abandonan, pues ahí se ponen un montón de imágenes, libros religiosos, la Sagrada Biblia, y ese es el rinconcito espiritual. Qué bonito tener todos en familia eso, que cada persona en su hogar tenga ese rincón para orar ahí cuando tenga la necesidad de pedir al Señor. Pero igual, cualquier lugar, cualquier momento puede llegar a ser bueno para orar al Señor si es así la necesidad. Obviamente teniendo siempre como lugar privilegiado el templo de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, de ahí donde nosotros estamos cerca viviendo. Pero la insistencia, el no dejar momentos de nuestra vida sin la oración, sea la oración personal, sea el ángelus, sea el Santo Rosario, la coronilla, la Santa Eucaristía, nuestra vida debe de estar continuamente llena de esa oración que tanto necesitamos para poder pedirle al Señor lo que necesitamos.